Buenos días, martes 25 de noviembre de 2014, las disculpas del caso, unos minutitos, 5 para ser exacto, atrasaditos, pero bueno, estamos en pie y contentos. Segundo día de la semana, última semana del mes de noviembre y bueno, iniciamos diciembre, un mes esperado por muchos, porque pues se trata de compartir un poco. Ojalá que todas las familias tengan esa posibilidad, dadas las circunstancias del tema de la violencia, la criminalidad. En nuestro país creo que eso va a ser bien difícil. Muchas familias van a estar todavía de duelo porque, bueno, es increíble. Hay imágenes que han salido a la luz en las últimas horas terribles. 2 vendedores de huevos en el departamento de La Paz, su único pecado fue salir a ganarse el pan de cada día. ¿Y sabe qué hicieron los grupos ilegales? Los partieron en 14 pedazos. Increíble. Lo que estamos enfrentando es simplemente increíble, difícil de creer. Esa es la realidad. Y bueno, yo creo que todos, yo no me voy a cansar de decirlo desde esta palestra, desde esta tribuna, todos tenemos la responsabilidad de contribuir a que esto vaya cambiando un poco más. Las autoridades dicen que ya han bajado o han detenido el incremento de los homicidios, pero hay una realidad, hay un 50% más de asesinatos que el año pasado. Por favor, pongamos todos, la sociedad en su conjunto, las barbas en remojo. Es necesario que lo hagamos. Muy bien, después de esta introducción quiero decirles que vamos a hablar de un tema que ha causado mucha expectativa. Yo digo que hasta un poco de nerviosismo, pero mi invitado me decía así, antes de entrar al aire, que no son los interesados, los nerviosos, sino que son otros medios, que nada tienen que ver con por supuesto, con la televisión. Pero se ha ordenado un estudio de parte de la Superintendencia de Competencia para analizar precisamente este rubro, este mercado. Potestades legales tiene y por eso se ha contratado a expertos internacionales para ver el tema, sobre todo el vencimiento de algunas concesiones en los próximos años y el tema de la autorización que eventualmente se pudiera hacer de otras. Frente a esta realidad hay una situación que ustedes saben, una campaña de varios medios de comunicación, incluyendo nuestro canal aliado Canal 12, en el sentido de que se autorizó una frecuencia del canal 37 y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, pues se pasa esta frecuencia al canal 11, que ahora es TV Red. Vamos a analizar todo este escenario con mi invitado esta mañana. Aparte, no solo eso, porque de verdad que cuando se habla de competencia hay amplias posibilidades de discutir el tema. Y yo creo que lo vamos a hacer ahora, sí, como siempre nos ha caracterizado, hablándole claro a nuestros amigos televidentes que por las mañanas nos bendicen con su sintonía. Así es que usted me conoce, soy Josué Natán Baquis. En martes, 25 de noviembre de 2014, hablemos claro. Arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, quiero decirle que puede a partir de este momento usted activar las diferentes maneras de interactuar con la entrevista, redes sociales y nuestro segmento, el único, no hay otro, Opinión Ciudadana, que lo habilitamos para usted, para que usted pueda opinar, porque nadie más abre el teléfono, porque tienen miedo, porque no pueden controlar las llamadas. Pero a Dios gracias, en nuestro programa hay comentarios serios, preguntas, cuestionamientos dentro del orden, por supuesto, de las reglas que establece el hecho de que podamos tener la posibilidad de opinar en un programa de televisión como el nuestro. Me da gusto porque, saben, ya vamos a cumplir 2 años con este proyecto, transmitiendo esta entrevista desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, acá en la colonia Escalón. Próximo 3 de diciembre cumplimos 2 años de estar en este proyecto que a mí, pues sin duda alguna, me ha traído muchísimas satisfacciones. La principal es poder hacer lo que a mí me gusta, ¿verdad? Así es que es importante. Active segmento Opinión Ciudadana en unos minutos. Ahí va a aparecer los teléfonos. Muy bien,
Vamos al periódico Michero, por favor. Ahí está, sin tanta vuelta, a solo 20 centavos. Michero, es la misma información que va a encontrar en el resto de periódicos. Pero, claro, aquí, sin tanta vuelta. Usted entiende ese mensaje, ¿verdad? Sin tanta vuelta, al punto. Era un buen muchacho, y vean, es de lo que estábamos hablando. Increíble lo que le pasó a mi tocayo Josué, que había cursado 9º grado con honores, y los mareros le arrebataron la vida ayer. Los familiares lloran su pérdida. Bueno, la imagen habla más que 1000 palabras, y es una vida, un joven que tenía muchos sueños, que le fueron cortados de tajo, y a él nadie le preguntó. Y la familia, ¿dónde? Y el Estado, ¿dónde? Que tenía que prestarle garantías a este joven. Bueno, sin comentarios. Vamos al resumen de la entrevista, hablemos claro. Ahí está, miren, con nosotros estuvo el día de ayer, acá en el estudio, el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Salud de Flores se deteriora. Salud de Flores deteriorada. Fue parte de lo que discutimos de una amplia entrevista el día de ayer con el expresidente de la República. Búsquenla en las páginas interiores del periódico Michero, el resumen de la entrevista, hablemos claro, por favor, para que se pueda entrar un poco de lo que discutimos con el expresidente Mauricio Funes Cartagena. Y ahí está un poco la programación del resto del día de Televisión Oriental. Quiero saludar, gracias Control Master, quiero saludar a quienes nos sintonizan a nivel nacional en el 23 de Tigo Digital, en el 95 de Tigo Básico, en el 74 de Claro TV y en el 24 de Claro TV a nivel nacional. Oriente del país y zona paracentral no necesita, porque estamos en señal abierta, una potente señal para llegar a prácticamente a todos los departamentos en el oriente del país, y un poquito más hasta la zona paracentral. Esta mañana es un gusto para mí recibir acá en nuestros estudios a licenciado Francisco Díaz. Es el superintendente de competencia. Bienvenido. Buenos días de la audiencia, buenos días Josué. Me da mucho gusto estar nuevamente en este canal, teniendo la oportunidad de dirigirme a la zona paracentral y oriental del país, cosa que no es de todos los días. Así es que muchas gracias por su invitación. Definitivamente, y le agradezco también la confianza de poder venir a este programa a discutir este tema que creo que es de importancia, porque se ha dicho de todo, ¿verdad? Se ha hablado de todo, pero creo yo que usted ahora pues nos va a dar las respuestas a algunas interrogantes en referencia a este tema. Pero fíjese que públicamente le quiero agradecer, porque usted es de los pocos funcionarios que devuelve las llamadas cuando se le llama por teléfono, y eso habla bien de usted. Muchas gracias José. ¿Verdad? Es cosa de educación. Bueno, no, y además... Es que mire que hay un montón de funcionarios que entonces son maleducados. Bueno, no sé, yo no hablo mal de los colegas, pero en todo caso, tanto como por cortesía, como por responsabilidad de funcionario público, hay que atender las llamadas de los ciudadanos. Yo he conversado en otras circunstancias con el licenciado Francisco Díaz, y es así como ustedes lo ven. Sencillo, natural, pero bueno, era una introducción para poder definir en realidad la manera en que vamos a abordar este tema. Vea, de verdad que, aunque usted me lo dijera fuera, antes de iniciar la entrevista fuera de cámaras, obviamente esto ha generado mucha expectativa, que la superintendencia haya ordenado este estudio. Y lo primero que debo de preguntarle es, ¿qué busca la superintendencia con un estudio como tal? Digo histórico porque hasta donde entiendo nunca se había hecho uno, ¿verdad? Y partiendo de esta premisa que yo le hago, vamos a ir entendiendo una serie de cosas que están alrededor de este tema. De nuevo le doy la bienvenida. Gracias, Josué. Mire, esa primera pregunta que usted me hace, yo le voy a ser sincero, me da un poco de pena contestarla, porque es como que le dijeran a un médico, mire,
¿y usted por qué estudia la composición de los medicamentos? Sí. ¿Y usted por qué estudia economía? Sí. Pues hombre, porque de eso se trata el oficio del médico, de estudiar la fisiología humana, la anatomía, claro, los medicamentos para ir recetando. Entonces, la superintendencia de competencia, si es superintendencia de competencia, tiene que analizar las condiciones de competencia de los diferentes mercados. Pero no le dé pena, superintendente, es que sabe qué es lo que sucede. Alrededor de todo esto está el tema de por qué en este momento. Bueno, ahí vamos, pero porque déjeme yo seguir. tengo que preguntarle, sí, ¿por qué en este momento? Porque fíjese que lo mismo con lo que está sucediendo con el Citrams. Fíjese que dice el vicepresidente de la República, lo vamos a lanzar gratis 2 meses, pero no es un tema político y electoral. Coincidió con la campaña política, arranque la campaña, pero no es así, fue una simple coincidencia. Es decir, son cosas que nadie las cree, pues. Entonces lo mismo le pregunto a usted. No, por ¿verdad? eso, pero separemos. ¿Por qué hacemos estudios de competencia? Ya está dicho, ese es nuestro oficio. Claro, no podemos hablar de competencia si no tenemos un conocimiento cierto de las condiciones de competencia de cada sector. Pero vaya, partamos de una cosa. No, pero déjenme y la continuar. competencia en el mercado actualmente, estudiar la competencia en el tema de los canales de televisión tiene que surgir porque usted tiene alguna consideración. Pero es que no me deja llegar a esa explicación. Solo quiero decirle que desde que nació la superintendencia se vienen haciendo estudios de mercado. Se han completado 19 y están en desarrollo 3 más en los 8 años que lleva la superintendencia de competencia. Ahora vamos a por qué en este momento. Exacto. Vale. Fíjese usted que en el mes de marzo de 1914, el entonces superintendente general de Electricidad y Telecomunicaciones, el licenciado Luis Méndez, y repito, en el mes de marzo de 1914, se dirigió a la superintendencia de competencia y le pidió que le diera una opinión sobre los potenciales peligros que podría tener, factibilidad y conveniencia y potenciales dificultades, porciones de 6 megahercios de espectro radioeléctrico para ser empleado en servicios de radiodifusión televisiva. Y dijo, la ley de telecomunicaciones no permite introducir condiciones para la participación y adjudicación de otro tipo, lo cual podría facilitar franjas del espectro que sean adquiridos por actuales concesionarios, obteniendo así ventajas competitivas. Entonces fue una solicitud del superintendente general de Telecomunicaciones y de Electricidad lo que puso en movimiento a la superintendencia de competencia. Ahora bien, en ese momento, una vez que hay una solicitud, nosotros estamos en una obligación, nos dan plazo para responder. En ese momento dijimos, señores Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, no tenemos en mano el conocimiento sobre las condiciones de competencia del sector de televisión abierta. No hemos podido realizar ese estudio. Entonces nos vamos a pronunciar sobre la normativa que rige el procedimiento de concesiones. Y sobre eso nos pronunciamos. Ahora, algunos dirigentes de gremiales, ahora que ya ha pasado una semana y hemos podido identificar actores en todo esto, algunos dirigentes de gremiales a partir de ahí pusieron el grito en el cielo diciendo adelantaron criterio. No, Josué, y yo lo voy a explicar de manera, espero, bastante sencilla. Mire, si a mí me preguntaran sobre algún caso famoso de los que ahora se están conociendo en los medios, no quiero pronunciar nombres, ¿usted considera que fulano de tal, después que se ha dicho esto y esto y esto en la asamblea y aquí, es culpable o es inocente? Y yo le respondo, pues sí, mire, es culpable porque bla, bla, bla. Yo le estoy adelantando un criterio sobre un caso concreto, sobre una situación específica. Adelanté criterio. Pero si en cambio usted me pregunta, mire, licenciado Díaz, ¿a usted qué le parece el procedimiento que se utiliza aquí en El Salvador para
levantar la escena del crimen, para llevar adelante las entrevistas en la Asamblea Legislativa, hombre, yo le puedo decir, me parece que está muy bien por esto, me parece que está muy mal por el otro. Yo le estoy dando un criterio sobre una norma, no me estoy comprometiendo con el caso. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en este momento. Y un poco lo que tiene que ver con el tema de lo que usted adelantara, que era el tema de vencimiento es que eso está en de explotación, ¿verdad? Eso está en la normativa y debíamos de pronunciarnos sobre eso. Y como yo sé que esa es una de las preocupaciones que más se tienen, fíjese que aquí hemos levantado durante la semana pasada un pequeño cuadro comparativo. España, Colombia, Chile, Costa Rica y El Salvador. En España hay plazos hasta 20 años, que es una de nuestras sugerencias. Métale la partícula hasta y no deje en 20 años fijos. Colombia, hasta 10 años. Chile, 25 años, cerrado. Costa Rica, hasta 15 años. El Salvador, 20 años, cerrados. Ahora fíjese qué interesante la continuación. Prórroga en España, sin posibilidades de renovación automática. Colombia, prorrogables conforme las normas que expida la Comisión Nacional de Televisión. Chile, derecho preferente para la renovación. Costa Rica, prorrogables hasta por un periodo que sumado con el inicial no exceda de 25 años. El Salvador, prorrogables automáticamente. Con esto lo único que quiero señalar es que nuestra legislación tiene unas ventajas que no tienen otras con relación al tema de la prórroga y de los periodos. Entonces, había que pronunciarse sobre eso también. ¿Qué significa el pronunciamiento de la Superintendencia de Competencia? Que a la hora que CIGET analice las cosas y a la hora que los señores diputados analicen las cosas, van a tener estos elementos de juicio para que ellos tomen la decisión de qué es lo que más le conviene al país, con la perspectiva de competencia. Y déjenme subrayar ese punto, porque la ley actual de telecomunicaciones, que data de 1997, se emitió sin criterios de competencia. ¿Por qué? Porque no existía la ley de competencia, porque no existía la superintendencia. Entonces, hay una serie de criterios en ella que no son apropiados, no son buenos para que haya competencia. Con lo cual la misma ley entra en una contradicción, porque, déjenme ver, sí, aquí la tengo, la misma ley de telecomunicaciones dice en su artículo 2 que las normas de la presente ley se aplicarán atendiendo a los siguientes fines. C. Desarrollo de un mercado de telecomunicaciones competitivo en todos sus niveles. Ahora, obviamente usted nos ha dado un escenario en el sentido de poder ir explorando otros escenarios, como por ejemplo, un estudio, como usted ya lo dijo, la Superintendencia de Competencia busca eso, ¿verdad? Supervisar el tema de competencia, porque hay una ley que se rige en esto. ¿Usted ve, partiendo del estudio que se ha ordenado, o es el estudio el que va a arrojar la radiografía de cómo está? Y si el tema de los canales de televisión es un escenario competitivo. Exactamente, Josué, y déjeme además agregar lo siguiente, porque me faltó en mi respuesta anterior. ¿Por qué empezamos hasta hoy el estudio de las condiciones de competencia, la radiografía, que es lo que usted ha precisado mejor? Por una sencilla razón: no teníamos recursos financieros para pagar esta consultoría. Estas consultorías requieren contratar gente de fuera, porque en El Salvador no existe experticia todavía suficiente. Con 6 años de existencia de la ley de competencia todavía no pueden haber personas ya que sean expertas en competencia y en un sector económico tan complejo como es este. Entonces se recurre a un extranjero por esa necesidad, y además porque el extranjero está libre de toda influencia, libre de todo interés que pueda ser local. Entonces no teníamos la plata. Y nos hemos venido tratando de conseguir fondos con otras instituciones, solicitando al mismo gobierno central de la República. No nos pudieron dar plata o no nos quisieron dar plata. Nos ajustamos nosotros porque vimos la importancia de este estudio
Y hasta hace una semana que se pudo ya comenzar, que ya habían los recursos, hace un mes se hizo la licitación, se invitó a varios consultores, empresas, etcétera, y se logró identificar a uno de ellos. Y se contrata al consultor argentino, ¿verdad? Al doctor Esteban Greco. Muy bien. Efectivamente. Fíjese bien, un estudio debe de tener, sinceramente, un interés. Ajá. Usted ha planteado algunas cosas, como por ejemplo que prácticamente no hay regulaciones en el tema de la entrega de las concesiones en tiempo y en espacio a las empresas, ¿verdad? Y usted dice, debería de, como en otros países, y pone los ejemplos como en otros países, pensar en que ese podría ser un escenario. Es decir, la manera en cómo se va a hacer parte del estudio, licenciado, es decir, porque fíjese bien, la preocupación sobre esta base es de que el estudio dé paso a una serie de regulaciones y restricciones del gobierno y que éstas puedan atentar contra la libertad de expresión. Sí, José, pero ahí es donde comienza lo especulativo. Mire, la preocupación es que este estudio pueda dar lugar a esto y pueda dar lugar a lo otro y que esto corresponda. Eso es puramente especulativo. El estudio lo tenemos que hacer porque no podemos pronunciarnos sobre las condiciones de competencia de un sector cualquiera si no se ha estudiado ese sector cualquiera. Ahora, ¿por qué era tan urgente hacer esto? Desde antes de que lo pidiera el superintendente Méndez en marzo. Méndez Menéndez en marzo. Porque usted lo sabe también como cualquiera, pues. Se termina la tecnología de televisión analógica y comienza la tecnología de televisión, se llama digital. Sí. Eso es así en cualquier parte del mundo. Así como un día se acabaron los radios que tenían unos tubos adentro, como que eran focos, y se pasaron a los transistores, y ahora el teléfono ya no es más el de darle vueltas a la ruedita, sino que todos son celulares, etcétera. Se acabó esa tecnología y la nueva tecnología requiere nuevas regulaciones. Pues no se puede regular igual el uso del agua que el uso de la manteca, por poner dos cosas que son incompatibles. Entonces, frente a ese cambio es necesario que se decida. Mire, yo he conversado a lo largo de la semana con algunos de los empresarios de televisión, y lo que me han dicho es, mire, necesitamos que se defina cuanto antes cuál es la plataforma que se va a utilizar en el país para la televisión digital, porque hay plataformas o modelos, hay uno que es brasileño, hay uno norteamericano, hay uno japonés, hay otro europeo. Necesitamos saber cuanto antes porque tenemos que comprar equipo y el equipo no es barato y tenemos que adecuarnos para eso. Algunos ya lo están haciendo. Algunos ya lo están haciendo al azar. Entonces, obviamente el estudio, la opinión tenía que comprender el señalamiento de que estos cambios son, les guste o no les guste. Vaya, para recordar una frase del expresidente que estuvo aquí con usted ayer, nos guste o no nos guste, ese cambio se va a dar. Hay que preverlo, hay que responder sobre eso. Y como eso está en la normativa y nosotros estábamos analizando la normativa, a fuerza teníamos que hablar sobre eso. Entonces no tendría, y de hecho esto no le está causando preocupación a los empresarios de televisión. Repito, aquí lo que han aparecido son dirigentes de gremiales, con quien espero tener el gusto de poder que conversar. Representan a los sectores. A los sectores en mención. A todos los sectores, no solo a televisión. Por ejemplo, ASDER, usted sabe que ASDER representa y a radios también. Exactamente, a canales de televisión y radios. Exacto. Y hay otros sectores que también están identificados con estos rubros. Pero yo digo, más allá de lo que usted explica, porque entendería yo que no se trata de hacer cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? Ajá. Que más o menos lo que creo yo se está entendiendo en este tema como tal, pero vaya. O se está dando a entender. Se está queriendo dar a entender. Sí, pero además, ¿no cree que lo acusen a usted de adelantar criterio? Tiene que ver con que en realidad la Superintendencia de Competencia no haya explicado bien por qué
y cuál es el sentido de un estudio como tal, más allá de lo que usted diga, que le da pena porque la superintendencia se dedica a eso, a hacer estudios sobre la competencia en rubros de mercados. No, mire, pero me da pena responder, y no lo voy a decir por usted, sino que porque es una respuesta tan obvia, sí, que yo digo, caramba, se puede sentir mal la persona cuando le diga, mire, yo estudio eso porque eso es, sí, para lo que está hecho esta institución. Sí, claro. No es que a mí me dé vergüenza. Ajá. No, de hecho, cuando se emitió esta opinión en junio del año pasado, la solicitaron en marzo, la pudimos completar en junio, la dimos a conocer, como hemos hecho siempre, con un comunicado de prensa dirigido a todos los editores, a todos los presentadores, a todos los medios, y se puso en la página web. Explicar en qué consiste el estudio es lo que se hizo en la carta de invitación. Y de esa carta de invitación han tomado un párrafo, y de ese párrafo una línea, y de esa línea una palabra, intervención, para hacer toda esta exageración. No la quiero llamar de otra manera. Entonces, bueno, si no lo conocían antes, porque lo hemos hecho, hemos repetido la razón de ser de los estudios, cuando se presentó el de televisión, el de transporte aéreo de pasajeros, cuando se presentó el de grasas y aceites comestibles, cuando se presentó el de arroz, en fin, siempre se explica por qué hacemos estos estudios, pero no hay ningún inconveniente de volverlo a repetir. Y si quiere, aquí sí tengo la lista de cosas que se hacen a la hora de un estudio. No, cómo no. Solamente una cosa más. Fíjese bien, algunas de las voces han dicho que ojalá y esperan que este estudio sobre la televisión abierta no se convierta en un plan orquestado en contra de los medios de comunicación, pero no solo eso. Y aquí sí quiero que nos quedemos un momentito centrándonos en el tema del que usted ya dijo, porque usted ha puesto de ejemplo que otros países tienen ciertas regulaciones en la manera en cómo se entregan las concesiones, que no son vitalicias, ¿verdad? Entonces dice usted Chile, usted dice otros países que lo hacen y lo establecen claramente en su legislación. Este estudio, le pregunto concretamente, ¿pudiera servir de insumo para la modificación o creación de nuevas leyes para regulación del sector televisivo? Este estudio debe servir para la revisión de la ley de telecomunicaciones. Esa es mi respuesta. De ahí en adelante, ¿qué vayan a hacer los señores diputados? Porque son los que definitivamente van a ver esto, no lo sé. Pero definitivamente, este estudio tiene que servir para hacer la revisión de la ley de telecomunicaciones de El Salvador. De antemano, ¿a usted no le agrada que las concesiones no tengan regulaciones en tiempo y en espacio? Creo que no es lo mejor para la competencia. No es que me agraden o no me agraden. Objetivamente, eso no es lo mejor. No digo, es la opinión como superintendente. Pues sí, no es lo mejor para la competencia. ¿Por qué? Porque se establece un control permanente, como usted lo acaba de decir, en esta figura de 20 años prorrogables, que inmoviliza definitivamente el espectro radioeléctrico, que le confiere de manera permanente a un mismo agente económico, y si ese empieza a fallar, o si ese cambia la naturaleza de su trabajo, o si simple y sencillamente cambia la tecnología, ¿cómo se va a quedar regulado? En fin, hay muchas razones. Sí. Pero como esas son cosas que no le corresponden a usted, ¿verdad? Como usted dice, va a empujar el estudio, y pues ¿qué hagan con el estudio o qué se desprenda en modificaciones de la legislación? Eso ya compete al escenario legislativo. Voy a ir... Solo déjeme decir otra cosita más, Josué. El estudio es una radiografía del mercado de la televisión abierta. Si a usted le hacen una radiografía, usted va a parecer pues así como es corpulento, ¿verdad? Si a mí me hacen una radiografía, voy a parecer así flaco como soy. Y no podemos engañar al aparato. Y si usted tiene por ahí unas libritas de más, pues también le va a decir la radiografía y el médico, mire, usted tiene que bajar un poco. Y cuando ya me lo hicieron a mí, me dijeron, mire, usted tiene que subir un poco de peso, ¿verdad? Entonces, no hay dónde perderse. La radiografía es la radiografía, sí. El estudio es el estudio.
Si 2 más 2 son 4, no puedo decir que son 5. Entonces, si A, B, C, D, E, F tienen 1% del mercado y J, Y,